Bueno, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que, bueno, antes, cuando estábamos charlando con Fernando, con Leandro, con Carmen, con Nicolás, con María, con Dante, compartimos la felicidad del encuentro. Y bueno, cuando entraron todos, compartimos también las penurias del encuentro. Así que bueno, vamos en esa línea. Volvamos a la felicidad. Así que estamos felices de tenerlos por acá, cada uno en su casa. Yo soy parte de la agrupación de psicoanálisis en la ciudad, que es una agrupación que inicia No, estoy su, viendo otra charla, Carmencita, en vivo. que inicia su recorrido en la ciudad de Resistencia y ahora ampliándose a la ciudad de Corrientes también. Somos un grupo de colegas analistas puestos a trabajar a partir de la transferencia a la orientación lacaniana. Y bueno, una de nuestras lecturas más queridas es justamente la de Carmen González Taboas, y surge a partir del encuentro con ella, del encuentro con la editora Las Furias, este encuentro, digamos, ¿no? Eh, bueno, me parece que esa es una buena introducción. Vamos a ir conversando. Le doy la palabra ahora a Nicolás y a María para que nos cuenten un poquito del hermoso trabajo que están haciendo. Bueno, gracias Carlos, bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Magdalena, él es Nicolás Cerruti, somos los editores de Las Furias. Queremos agradecerles a Fernando Belenda, a Leandro Ferreira y a Carlos Trujillo de la agrupación Psicoanálisis en la Ciudad por aceptar esta actividad en conjunto, que sí, nos hace muy felices. También le queremos agradecer a Emilio Bacheto, que ha tenido la cortesía de hacer el enlace con ustedes, y por supuesto también a Carmen González Taboas, la autora del libro. Querida María es el segundo libro que hemos publicado en la editorial, que nació el año pasado, es una reedición. El libro original fue publicado en el año 2008 por la editorial 3H y tuvimos el gusto de poder reeditarlo con la editorial. Es un libro que nos gusta profundamente y que pensábamos que merecía que volviera a circular y que se volviera a conseguir. Y bueno, nos encanta que podamos tener esta oportunidad de seguir conversando sobre el libro con ustedes. La idea es que hablen Fernando, Leandro, Carlos, después Carmen, abrir un espacio para que quienes quieran participar, hacer preguntas, sumarse a la conversación, también puedan hacerlo. Les pedimos que para eso, en el momento en que habilitemos ese espacio, pidan la palabra, habilitamos el micrófono y puedan participar. Bueno, ¿qué más? El libro, felizmente, está ya con pocos ejemplares, pero para quienes estén interesados en conseguirlo, nos pueden contactar a nosotros. Ahora en el chat voy a dejar nuestra dirección de correo electrónico. También voy a dejar un link de la distribuidora, que es Valhooter, de la página donde pueden hacer el pedido online. Y especialmente en Resistencia hay un librero amigo que se llama Lucas, que también puede hacer el pedido del libro, así que también nos pueden pedir el contacto de Lucas para los que estén en Resistencia, y si no, bueno, lo pueden conseguir vía estas otras opciones. Nicolás ahora va a presentar a los tres y a Carmen. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto estar en esta conversación. Lo que también nos interesa desde la perspectiva de Las Furias es que no sean solo libros que terminen en la presentación de un objeto físico, sino que la palabra circule como lazo, y agradecemos que eso sea así. Por eso voy a presentar un poco, porque este lazo es un lazo ampliado, es un lazo que a mí me interesa mucho, dado que hay gente de muchos lados. Voy a presentarlos a los expositores. Fernando Belenda es de Corrientes, médico y psicoanalista, presidente de la Biblioteca Analítica de Corrientes, docente en UCES en la carrera de Psicología, director médico del Instituto del Psicoanálisis El Árbol.
Leandro Ezequiel Ferreira es de Formosa, es doctor en psicología, docente de la Universidad Nacional de Formosa. Y Carlos Trujillo es de Chaco, practicante del psicoanálisis, es licenciado en psicología, especialista en salud mental y profesor universitario. Y tenemos también, bueno, obviamente a la autora, a Carmen, que nace, así dice en el libro, nace en Buenos Aires, es miembro en grado de analista practicante de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y en sus libros publicados su mirada ha tomado diferentes sesgos, siempre con Lacan. Bueno, dicho esto, veremos que la tecnología y el Zoom y todo eso algunas veces también permite que el lazo se amplíe como está ocurriendo en este momento, y yo lo festejo porque de otra manera no sé si podría escuchar a todos estos psicoanalistas que van a exponer. Le paso entonces la palabra a Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo quiero agradecer a Emilio Valleto en particular por haber pensado en mí, porque la experiencia que tuve fue rara, porque primero yo dije, bueno, yo no me curo más, a todo digo que sí, a nada digo que no, como esa canción, pero en el medio yo decía, ¿cómo hago para presentar un libro tan complejo en realidad? Porque es un libro, es un libro que no es fácil de clasificar, no es una novela, no es, es como un testimonio, pero que a su vez es un testimonio de Carmen, que para mí es alguien, uno de los nombres del psicoanálisis en Argentina. Cuando pensaba en Carmen González Tahuas, pienso en Germán García, en Juan Quindar, en muchas personas que son los que de alguna manera le ponen el cuerpo al psicoanálisis, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces le agradezco, y estoy muy agradecido porque la experiencia que tuve fue gozosa, fue linda, fue hermosa, porque en el libro me pasó un poco lo que Lucrecia Martel, la directora de cine, dice que son las películas que a ella le gustan. Digamos. Ella dice que a ella le gustan las películas, esas películas largas, esas películas donde uno está leyendo, está viendo la película, pero piensa en uno, se da tiempo para, hay como un timing, donde uno está hablando de Carmen, está leyendo una historia de Carmen, pero uno está pensando en la historia personal de cada uno, digamos, ¿no? Sobre todo porque Carmen aborda lugares que yo conocí, que yo estuve, la Biblioteca Internacional, la de Germán García, bueno, la EOL, por supuesto, y después algo que ustedes me presentaron como presidente de la Biblioteca Analítica Corrientes, eso fue fundado con Germán, y tiene una trampa eso, porque la sigla de Biblioteca Analítica Corrientes es BAC, y como Corrientes tiene todo un sesgo muy católico y muy conservador, Germán me dijo, vamos a ponerle Biblioteca Analítica, no de Corrientes, sino Corrientes. Entonces, la idea era que quede como BAC y que jugaba con la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la que publicó a todos los santos, la mexicana, digamos, la famosa editorial. Entonces tiene esa especie de ambigüedad, que sería por un lado la Biblioteca Analítica Corriente, pero la Biblioteca de Autores Cristianos siempre está, digamos, como que no olvidemos que nosotros estamos enunciando el psicoanálisis en un lugar donde la religión tenía cierto peso, mucho peso, ¿no? De hecho, cuando yo pensé en este libro, hay dos autores que pensé. Una es Ana Teresa Martínez, que es una monja que se retiró, dejó de ser monja, y después estudió sociología, estuvo en la Sorbona, y escribe, es santiagueña, ella de origen, y escribe un texto sobre Canal Feijó. Y Canal Feijó, este intelectual, cuando él se va, por supuesto, de Santiago del Estero, se va a Buenos Aires, se encuentra con que la gente de Buenos Aires, los intelectuales de Buenos Aires, eran intelectuales que estaban mirando a Europa.
Y me parece, entonces encontré ahí una especie de cosa común con el libro de Querida María, en el sentido de la mirada de Carmen, cuando ella plantea que hay determinados problemas que son europeos y problemas que son nuestros, y que muchas veces la comunidad analítica se preocupa por los problemas que tienen en Europa y no pensamos en lo nuestro. Canal Feijóo era alguien que pensaba justamente la idea de un miraje del país y de los problemas del país, que englobe a todos, ¿no? Que nos englobe a todos. Lo segundo fue inevitable, fue imposible no pensar el sentido del libro, ¿no? Que por ahí tiene como un aire de pase, de fin de análisis, o sea, de un testimonio de fin de análisis. Por ahí me parecía que no, está escrito en esta especie de coloquio con su hija. Para mí es fascinante en el sentido que es como un diálogo donde uno de golpe está escuchando algo, un testimonio, una crónica de su vida, pero que de alguna forma toca la vida de todos, ¿no? O sea, no es solamente la historia personal de ella, ¿no? Bueno, inevitablemente digo, no voy a ser muy extenso, inevitablemente pensé en Saer, que es la cita que está en el libro, un escritor que debe ser mi escritor favorito en la Argentina, sobre todo por un libro que se llama El Entenado, y donde no le voy a contar el libro, por supuesto, pero la idea del Entenado sería una tribu caníbal que mata a todas, se come a toda la tripulación y deja a una persona viva, a este Entenado, que es un jovencito, y que va a ser el que se encarga de contar la historia, sería, ¿no? O sea, que me parece que Saer, de alguna forma, explica en ese libro la función del escritor, o sea, la función de la escritura, ¿no? O sea, la función de cuál es el lugar del escritor en la sociedad. Es decir, supónganse, me hubiera gustado ser como esa tribu caníbal que venían y hacían morisquetas delante del Entenado para que los recuerde y después los pongan, o sea, persistir en la memoria. Una especie de eternidad un poco laica, pero interesante, digamos. Bueno, lo segundo es la relación, lo que encontré en el libro, no solamente la Biblioteca Internacional, también está el Araoz Alfaro, un lugar donde yo me formé, en Lanús, el homenaje que hace Carmen a Goldenberg. Está algo que me pasó a mí, que fue muy impresionante, que fue cuando al año de la muerte de Germán se organiza una jornada, un día de jornada, donde invitan justamente al prologuista del libro, que es Juan Quindar. Estaba Horacio González, estaban otros intelectuales, pero de los que recuerdo muy bien fue a Horacio González y a Juan Quindar. Y Juan Quindar dice algo que me parece que resuena, o sea, hace una resonancia, por lo menos en mi fantasma, que ellos se juntaban con Germán, decía Juan Quindar, se juntaban con Germán y hace un cálculo, como se juntaban 4 o 5 veces por año, entonces hace un cálculo de más o menos 300 veces, supónganse, una cosa muy graciosa, pero cada vez que se encontraban había un invariable en su conversación. Y ese invariable era que se preguntaban entre Juan Quindar y Germán cómo hacer para que lo que ellos pensaban, lo que ellos decían, lo que ellos conceptualizaban, arribaban, su manera de ver el psicoanálisis, que nos consta los que conocimos a Germán y los que conocimos también a Juan Quindar, era una manera muy fuerte o sea, si uno no amaba el psicoanálisis después de conocer a estos personajes, como, no sé. Bueno, lo cierto es que ellos decían, ¿cómo hacer para ser escuchado afuera? Y entonces yo tomo ahí de lo que Germán toma en el libro, los debates culturales, de la beca Guggenheim de Germán, cuando él dice que Raskowski, por ejemplo,
se pasaba hablando del filicidio, y nadie le daba bolilla, digamos. El debate argentino era si la sociedad era filicida o parricida. Por ejemplo, Borges y Bioy aparecen del lado de que las sociedades eran parricidas. El diario de la Guerra del Cerdo un poco muestra eso. Bueno, cuenta Germán ese debate, pero lo que me pareció interesante a mí es algo que dice Germán, y que es que Raskowski insistía por ese lado, pero que no tuvo ninguna trascendencia a nivel internacional la idea del filicidio, el infanticidio que decía Raskowski. En cambio, vino un francés y escribe Matar al niño 20 años después, y eso todo el mundo, toda la comunidad argentina psicoanalítica se pasó de matar al niño, ¿no? Entonces, pero ¿por qué me resuena a mí? Me resuena a mí porque nosotros somos de algo así como del país marginal, sería de alguna manera, del país que no es Buenos Aires, sería, ¿no? Y eso me parece, a mí me parecía muy interesante. Lo que plantea Carmen en el libro es, ya les digo, un recorrido donde pasa por miles de lados. Es imposible prácticamente en una conversación decirla. Lo que sí yo me quería quedar, me parece que es el corazón del tema, pero es una interpretación mía, Carmen, no te enojes, por ahí podés totalmente disentir. Es la relación madre-hija, digamos. Para mí una de las relaciones más fascinantes que hay, las relaciones entre las madres y las hijas. Lo vi entre mi madre y mi hermana mayor, pero lo vi también en el cine, en Sonata Otoñal de Bergman, por ejemplo. Pero esa relación que Juan Quindar dice como que, porque acá viene algo que decía Germán. Germán me marcó mucho a mí. Germán decía que en el psicoanalista se notaban las marcas de dónde venía. Yo siempre, como soy medio lento, entendía que las marcas de donde uno venía sería, por ejemplo, si uno viene de la literatura, o viene de la psicología, o viene de la medicina, o viene de la filosofía, se notaba eso después en su práctica. Esas eran las marcas que antecedían a la formación del analista. Pero me parecía a mí que era mucho más interesante pensar esto que dice Juan Quindar, que en realidad el analista, o por ejemplo la posición de Carmen González Tabás, tiene que ver con esta relación con su madre, ¿no? Y tomé una frase que ella pone, que me parece impresionante ese capítulo. Solo por ese capítulo nomás ya vale la pena leer el libro. Por todo el libro es muy bueno, pero que es fuerte era femenino. Fuerte. Ella toma a un texto de Salvador de Madariaga, que justamente también es un autor predilecto de mi hermano menor, porque también tocó la historia de Hernán Cortés y de la mujer esta, de la Marín. Bueno, fuerte era femenina, y entonces pasó algo acá, en Corrientes, Teresita Parodi, la cantante, Teresa Parodi, que es correntina, el primer disco de Teresa Parodi, ella canta, musicaliza a un poeta que se llama Francisco Madariaga. No es Salvador de Madariaga, es Francisco Madariaga. Y Francisco Madariaga tiene una poesía que es muy hermosa y que ella la musicalizó y se llama El Vallo Ruano. Pero entre la poesía, lo que básicamente ensalza es la idea del padre, ¿no? La idea de mi padre, el doctor Gaucho, y habla de un padre de políticas bravías y de alcohol. Yo me acuerdo de adolescente haber escuchado esa poesía, ese texto, y ponerme medio loco, y una vez medio borracho yo, en un boliche de Corrientes, boliche medio cheto, medio borracho, empecé a recitar la poesía y a decir de alcohol y de políticas bravías, que quizás era una especie de añoranza de lo que mi padre no era, porque mi padre era un catedrático de Derecho Civil, abogado, tranquilo. Pasó el tiempo, me encuentro con Madariaga en una presentación de uno de sus libros, y Coco le decían, le digo, Coco, ¿cómo es este tema de tu padre? Entonces él me dice,
tenía una voz como de ultratumba y me dice, mi padre era agua de pozo, mi madre era de armas llevar. Yo me quedé como impactado, porque en realidad fue como, yo les digo, si ustedes van a la poesía, que es muy hermosa, se hicieron las obras completas, la hicieron la gente de Entre Ríos. La Universidad de Entre Ríos hizo las obras completas de Madariaga, y es impresionante. Y entonces aparece, cuando uno dice fuerte, era femenina, que aparece la fortaleza ahí de la madre de Carmen. Por supuesto, yo sé que las mujeres no se las puede poner en serie, pero yo sí, sintomáticamente, tengo mi serie de mujeres, y todas fuertes, digamos. Todas en mi familia, personas fuertes, ¿no? Bueno, después, esto es una pregunta que yo me gustaría que Carmen porque yo tengo como cierta obsesión con el tema de la religión, quizás porque soy de Corrientes, y tenía un programa yo de radio que le puse conversiones, y hacía un juego entre las conversiones histéricas y las conversiones religiosas, la de San Pablo, la de Saulo, digamos, o sea, las conversiones y las conversiones laicas, ¿no? Y entonces la pregunta, y también hay en la historia de nuestra historia de Corrientes, de los curas del tercer mundo y eso, hay un obispo, el Monseñor Devoto, que fue una especie de conversión donde un militar, el general Valle, el día antes de ser fusilado por Aramburu, hay un curita que lo asiste, y este cura era el Monseñor Devoto. El que fue después Monseñor Devoto en ese momento era un cura común, y él, yo estoy seguro que él leyó la carta que hace el general Valle a sus asesinos, digamos, y entonces yo estoy seguro que lo que hizo Devoto después, porque Devoto era de una familia bien de Buenos Aires, así como de la iglesia de lo peor, digamos, la iglesia que tiró a Perón, digamos. Él es un cura que estuvo en la ciudad de Goya acá. Bueno, entonces le quería preguntar a Carmen cómo ve ella el tema ese de las conversiones, y si es posible esto, o si el pase tiene algún tipo de conexión con cuando uno hace un pasaje por el análisis, con la caída de los significantes amos y todo este pasaje, y si esto tiene algo, o un tufillo por lo menos, de conversión. Bueno, la verdad que me gustó mucho el libro, hubiera dicho solamente eso, ¿no? Gracias. Bueno, Bien. Leandro, cuando quieras. Bien, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, es un placer estar acá, ¿sí? Doy muchas gracias por la invitación. Si bien me atrapó mucho el libro, o sea, muchas cosas, ¿no? Me pareció un libro que tiene un montón de elementos. Mi objetivo ahora es hablar un poco de algunos pasajes, ¿sí?, del escrito con nociones referidas al amor, ¿sí?, ahí en el libro. Bueno, voy a comenzar titulando un fragmento como un encuentro contingente, ¿sí? Si me enamoré de este hombre, yo estoy loca, ¿no? Hay un primer momento en el que se advierte un encuentro entre la autora y un hombre, ¿no? Vicente. A continuación, la descripción de esa escena. Quiero hablarte ahora, María, de ese amor, justamente porque no otro, sino ese, me iba a enseñar algo sobre el amor y sobre mí. Por tan extraordinaria condición, entra en mi escritura y lo dejo hablar. Llego en mi Citroën, el galpón se recuesta sobre el río, varios barcos se mecen en las amarras,
De uno de ellos, avisado por un obrero, emerge un señor en ropa de trabajo, una presencia inesperada en aquel lugar. Es muy alto, el pelo blanco se le enrola en la cabeza a medias, metido en un gorro de lana. Me inquieta la mirada directa de los ojos, verde oliva, se adivina imperativo detrás de la voz grave y bien modulada. Conversamos, interpela, hablo, escucha, me baja a tierra sin compasión. Es un pragmático. Después, oigo esa voz en el teléfono. Me sucede, al mismo tiempo, acusar el efecto y ponerme en guardia. Veo que se jacta de ser un número uno, que necesita serlo, que se encuentra en serlo, por esa voluntad que no retrocede ante el esfuerzo o la dificultad. No me soporto metida en esto, que de pronto me parece una trampa mortal. Entonces llamé a la analista lacaniana, me senté delante de ella y le dije, si me enamoré de este hombre y no lo puedo dejar, yo estoy loca. Bueno, pareció un fragmento muy lindo. Voy a tomar otros dos, breves. Pero bueno, algunas palabras sobre eso, ¿no? Si se había enamorado, estaba loca. Pero sabemos que no todo amor es loca, es loco, en verdad. También se puede apuntar a lo singular del partener. Por otra parte, en la escritura de González Taubas, salen a flote ciertos conceptos para identificar, ¿no? Encuentro, voz, número uno, una mirada que inquieta. Esos objetos, tanto voz como mirada, se ponen en juego en ese encuentro, posibilitan observar que el amor no deja por fuera el goce, sino que, al decir de Lacan, es lo que permite al goce condescender al deseo. De esta manera, se ilumina un esbozo de salida de los objetos pulsionales en cuanto a su modalidad autoerótica, para enlazarse uno a otro. Si bien ya desde antes eran ecos de la palabra, ahora suenan en un te amo. Sobre el encuentro, hay un primer flechazo al cual se lo puede concebir como un divino detalle, donde se produce un primer acercamiento y hace que alguien se vincule a otro. Este momento abre paso a preguntarse, es una pregunta allí, si aparecería la significación de un amor que esté por fuera de los límites de la ley, ¿no? Desde el decir de Gorostiza, la significación de un amor de lo real, de un amor dispuesto a acoger los caprichos del azar o de la fortuna. Se trataría así de la significación de un amor por fuera de la ley, de la repetición comandada por el nombre del Padre, sus colorarios imaginarios, por la necesidad lógica del síntoma que hace que éste no cese de escribirse, abierto a la contingencia y a la disposición del acontecimiento imprevisto, que da cuenta de lo real y hace a las sorpresas del amor. A partir de allí, tomo otro fragmento, a este momento lo nombro hoy amoramiento, ¿no? Y bueno, con la aparición del encuentro y la pregunta sobre la significación de un amor de lo real, así suspendida, se abre paso a otro momento relatado por González Taubas, ¿no? ¿Acaso, dice ella, acaso en su voz no resonaba para mí por entonces otra voz? Yo todavía no sabía que su voz era el canto de la voz inaudible que no se puede desoír, simplemente porque yo la esperaba desde antes de que él hubiese aparecido en mi vida. Resonaba justo en otro lugar de otra galaxia en mí. Yo no lo sabía, no sabía nada. ¿Te acordás, María, una tarde de charla en San Isidro, al nene no le sacaba los ojos de encima? Se va moviendo entre la gente hasta llegar a su lado y poner su manita en la manota cálida del hombre, grande, que la toma sin palabras. Así está un rato, así es con ustedes. Un terrible fragmento ese, ¿no? Así se percibe un momento muy amoroso, ¿no? Por lo que no está de más escuchar algo que Lacan propone en el seminario 20, aún, cuando señala que el amor suple la no relación sexual y es un efecto del lenguaje, ¿no? O que en el amor se encuentra el deseo de ser uno y no apunta al tener, sino al ser, pero que aún así es insuficiente, ¿no? No basta. No obstante, en el libro, querida María, no todo es amor,
qué cosa estrafalaria era ese amor. Me iba llenando cada vez más de odio. Entre Vicente y yo se instalaron penosos silencios, y cada sábado, cuando el barco se movía y levantábamos el fondeo, yo quería morir, huir, porque ahí yo perdía mi objeto precioso, inventado, imaginario, otra vez, por enésima vez. Estos movimientos del análisis iban transformando la vida. La paradoja, mi querido Vicente, fue muy sensible a mis cambios, respondía a ellos de muchas maneras, aun cuando no sospechara su fina textura, tan a gusto él en su existencia mundana, sin dobleces. Yo aún no veía los surcos antiguos que para mí hacían del amor una atadura. Y ahí un enlace a una clase de aún también del Seminario 20, esa clase es El saber y la verdad, donde Lacan no vacila en escribir hoy amoramiento, ¿no? Y puntúa. Y me parece una cita que hace relación con el libro. Y él dice, la vez pasada señalé que por algo se arma Freud del dicho de Empédocles de que Dios debe ser el más ignorante de todos los seres, porque no conoce el odio. La cuestión del amor se liga así a la del saber. Añadía yo que los cristianos transformaron este no odio de Dios en una señal de amor. Y aquí el análisis nos incita a recordar que no se conoce amor sin odio. Bueno, tanto los momentos de sumo amor como los de odio, al parecer no dejaban ver quizás los surcos antiguos que hacían del amor su atadura, ¿no? Por último, yo tomo un pequeño fragmento, a este último momento, o tercer momento, lo llamo un momento de saber, ¿sí? Y acá leo una breve oración. Con respecto al amor, ella dice, con respecto al amor, en el tiempo que hizo falta, un día me escuché decir en la sesión, mi vida es mejor con Vicente que sin él. Escribí a su lado, con él, sin falta, a mi vida. Eso, ¿no? Y ahí el psicoanálisis parece que permite una inversión de la modalidad de amor, ¿no? Allí o casi siempre, ¿no? Dejando de lado la modalidad edípica y lo que abre paso a una nueva forma de pensar esa otra modalidad de amor, que es la transferencia, ¿no? En el amor se apunta al sujeto como tal, en cuanto se lo supone a una frase articulada, a algo que se ordena o puede ordenarse con toda una vida. Eso dice Lacan, ¿no? Otra cita del Seminario 20. Y esa frase articulada que nombra Lacan da cuenta de una posibilidad que llega de la mano del analista. Tal vez son las frases que escribe la autora en relación a Vicente. El analista coloca el objeto A como lugar semblante e interroga como saber, lo que respecta a la verdad de un sujeto, ¿no? Es decir, que se orienta por lo real de cada ser hablante. Tarrat, por ejemplo, lo entiende de este modo. Pero más allá de ti, a quien amo, más allá de ti, a quien amo, está el objeto A, y por eso, más allá del amor, encuentro ese objeto de lo que vos. Entonces se establece un pilar, una nueva forma de amor, la transferencia, ¿no? Con ella trabajo mediante aparece la frase que escribe la autora. A su lado, con él, sin falta mi vida. Enunciado que la inscribe y ordena a la vez, ¿no? Tal vez, ¿no? Son todas hipótesis. Cercano a la verdad de esa ser hablante. Por último, se puede llegar a leer un momento de saber. ¿Por qué con él? Nunca lo sabré del todo. Sé que es así. Bueno, con esto finalizo la presentación y doy gracias. Muchas gracias por haberme dado este espacio. Bueno, repito lo que dijo Leandro con una modificación. Es un placer estar aquí, pero en realidad es un placer estar ahí, diríamos, en sus computadoras. Titulo lo que escribí, leer es un acto de fe. Agua y aceite. No me ha sido fácil encontrar un hilo para desilvanar el libro de Carmen. Ni en mi casa, ni en el colectivo camino al trabajo, ni en un camping en el Monte Misionero,
se me aparecía una mueca de la que extraer una punta de lectura, que, como una flecha, atraviese al libro. Y el libro Querida María continuaba demasiado vivo en mi mochila, junto a algunos cuadernos, junto a un montón de barbijos, y algún que otro recipiente de alcohol en gel. Ay, es que es un libro que hace las veces de aceite a las intenciones acuosas de una lectura líquida. Líquida digo parafraseando a Bauman, claro. No digo que no se deje leer el libro, no me malinterpreten, más bien llama a ser leído. Pero si el lector o lectora pretende una historia fluida, se va a salpicar. Se salpicará como cuando en estado de máximo calor la superficie de teflón o algún que otro metal encuentra en un maridaje imposible al agua y al aceite. Es que de estados de ebullición se trata este libro, de lo que arde de la historia argentina, de lo que arde de la historia del psicoanálisis, de lo que arde de la historia de una mujer. Rojo vivo. Leer Querida María, entonces, es salpicarse de jirones de historia. Pero cuidado con la historia, ¿eh? Aquí retomo a Mazzotta, retomado a la vez por Germán García, en su libro Oscar Mazzotta y el psicoanálisis del castellano. Mazzotta dice, la historia, esa pasión nunca declinada del hombre moderno, puede ser una de las formas de la pedantería. Decía que poner en orden estas fechas sería como utilizar los hechos a la manera de los infatuados. Con la historia hay que tener cuidado, siempre se termina encontrando el sentido en la dirección de los acontecimientos. Siempre se ve uno evolucionando. Esto no significa negar la experiencia. Si se me permite el lugar común, diré que con el tiempo se aprende. Decía Mazzotta, y yo digo entonces, no hay lugar para flechas que de las fechas alimenten la ilusión de progreso. Mareados. A Carmen la conocí en un cártel de la EOL que realizamos con colegas psicoanalistas el año pasado. Año febril si los hubo, y todavía parece no encontrarse un paño frío. ¿Qué es un cártel? Bueno, para hacerla simple, es un dispositivo propuesto por Lacan en el marco de una escuela, donde 4 más se juntan, se pegotean y empiezan a leer. También hay otro, el +1, que del pegoteo despegotea, de la maraña hará sendero, claro que con la causa que causa a cada uno, que se aventura a la propuesta. La mueca de lectura que está y no está en el texto que se lee, es producto de un análisis y es producto de la transmisión del psicoanálisis en un lugar y en un tiempo. En fin, Carmen fue nuestra +1. Recuerdo que en la vorágine de los tiempos del 2020 y en la calecita de nuestra lectura academicista, lo que introdujo Carmen fue una advertencia en el acto mismo de la lectura. No se mareen. Y es que las palabras resonaron allí, en el borde donde las lecturas académicas se supieron amalgamar muy bien en esa época, y todavía, al empuje de leer la pandemia. No se mareen. Agrego, en el mar de las lecturas. Recuerdo esta frase porque la vuelvo a encontrar en varias páginas de Querida María, a su manera. Les comparto una cita, la encuentran en la página 29. En el libro que se hace mientras te escribo, trato de leer como fui enseñada a leer por quienes me transmitieron el psicoanálisis de Lacan. Aprender a leer fue cosa de años, porque para poder leer hace falta despejar el pensamiento y formarlo. ¿Cómo marea el pensamiento? A Querida María la tomo en lectura con esa advertencia, porque de algún modo es el recorrido hecho por Carmen, los mareos taciturnos que producen las lecturas febriles en una historia demasiado caliente. La lectura de Hegel y Marx de los jóvenes de los 60 y los 70, la lectura de la palabra divina en los conventos, la lectura de los vientos del norte de los gobiernos de facto, las lecturas de Freud de los didactas de la APA,
Las lecturas numéricas de los años liberales. Lecturas, 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 mareados. Había que pisar tierra. Aprender a leer. Hace algún tiempo, una paciente muy elocuente como son las personas que no se atormentan por los caminos a veces empantanados de las carreteras principales, ¿no? Me interpela y me dice, ¿por qué crees que todos los que están internados en salud mental tienen un tatuaje de San La Muerte o del Gauchito Gil? Tenés que saber leer, Trujillo. Aprender a leer entonces, como escribe Carmen, lleva su tiempo. Resuena la advertencia mazotiana aquí. Claro que no es el tiempo acumulativo del Cronos, aunque tampoco podemos prescindir del ejercicio de la paciencia. Más tal vez se trate del tiempo del aion, de los griegos, ¿no? El tiempo de la contingencia, del acontecimiento de lectura. O también el tiempo freudiano de la Nash-Tranlich, tiempo del síntoma. ¿Qué de mí fue llamado a leer en los cuerpos tatuados de los padecientes de la sala 13 de resistencia? Y ahora, ¿qué de mí es convocado a leer, querida María? No se puede leer medio dormido, dice Carmen, y replica Piglia, el lector insomne, el que está siempre despierto. La operación de lectura conmueve al ensoñado de castillos de sentido. No menos visitado debe ser, al momento de la lectura, compañeros, compañeras, el territorio desde donde uno se para. Querida María lo sabe muy bien. Los viajes de Kush por la Latinoamérica sangrante, los caminos recorridos por Caparrós en el desolado interior argentino, de la Huipala a los santuarios del Gauchito Gil, de nuevo. Las postales son de muchos otros. Y es que a veces los soñantes nos extraviamos, y a veces los soñantes se extravían y leen inminencias e inmanencias de otros mundos. Los psicoanalistas no estamos exentos de esto. Carmen recuerda un foro americano años atrás, donde los cañones y catapultas estaban calibrando sus potencias según cálculos del norte y del occidente europeo. Mientras lo más americano, dice Carmen, aparecía fuera de programa y vestido de poncho, un colega de San Luis. ¿El hábito hace al monje? Lecturas citadinas. Le comentaba a Carmen sobre los escritores chaqueños. Uno de ellos afirma que Resistencia la describe mejor. Una manada de motos errando sin luces por la noche que cualquier barrio paquete. En otro lado agrega, extraviado como Selstrand, que fue el agrimensor que puso el primer mojón en Resistencia. Feliz día a los agrimensores, de paso. Mi padre es agrimensor, entonces verán que hay marcas. Extraviado como Selstrand, hacían del ciudadano común de Resistencia, al tuntún de una ciudad inestable. Otro escritor, Germiniani, sentencia, esa esquina, acá unas cuadras, Mitre y T de Alvear, es el centro neurálgico del apocalipsis por antonomasia, al menos su centro más político, más social, más de todo. Un mejunje urbano siempre, donde están ocurriendo siempre protestas y movilizaciones, cortes de calle, por lo general en horario comercial. Si entendemos a una ciudad como un entramado imposible de semblantes heterogéneos, alborotados en torno a un vacío, más vale estar despiertos, y de este mejunje no hacer sueño, sino acto de lectura. Así es que me llamaban estas lecturas de los escritores chaqueños, así como me interpeló la pregunta de la paciente, así me convoca la lectura de querida María. Porque es una lectura que no se hace infatuada. No se trata de poner en orden fechas y anécdotas al modo de los infatuados. Es una lectura que se traduce en una obra de fe, en un rasgo de fe, dice Carmen. Transferencia al discurso analítico mediante. Una lectura que con Lacan decimos, corta, tronche, lecturas con pies de plomo. Para terminar, les dejo una cita que la pueden encontrar en la página 36, que me parece arroja el guante para orientarnos en la lectura. ¿Por qué no estudiamos más las incidencias clínicas en nuestra práctica
de las variaciones y de los entrecruzamientos de los discursos y de las mutaciones que conllevan, de los síntomas y las angustias en sus modos ligados a nuestra cultura. ¿Cuál es nuestro otro que no existe? ¿Cuáles son nuestros comités de ética? Gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias Leandro, gracias Fernando. Carmen, te escuchamos atentamente. Cuando gustes. Tenés el micrófono silenciado, te aviso por las dudas. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno. Es muy difícil escuchar, hablar de un libro mío. No, es difícil estar acá sentada escuchando. Me preguntaba Emilio, mi querido amigo Emilio Bacheto, qué iba a hacer hoy, qué iba a decir. Y yo le dije, mira, voy a escuchar atentamente, después veré qué puedo decir. Pero quiero agradecer muchísimo cada una de las presentaciones. Puedo decir, con respecto a la primera, de nuestro colega de Corrientes, Fernando, realmente ha traído muchas cosas de su lectura relacionadas con, muy bien ubicadas con respecto a la región, como hablábamos hoy con Carlos Trujillo. La región, Formosa, Chaco, Corrientes, ¿no? Es una región muy particular. Yo le comentaba a Carlos Trujillo esta mañana que yo le había leído los cuentos de Quiroga, los cuentos de la selva, a mis chicos niños, a mis niños de los cuentos de Quiroga, sin tener la menor sospecha de ese encuentro del cual habló Leandro. ¿No? Yo no tenía idea de que un día yo iba a estar verdaderamente navegando mucho por esos ríos de la región. El río Paraná, el río Paraguay, los ríos de la región. He estado en los lugares también. Yo tengo un amor muy particular por la Argentina. Y entonces he recorrido lo que he podido, pero no con alma de turista. No, es otra cosa muy diferente. Entonces, bueno, voy a ir, mientras ustedes hablaban, ese precioso comentario de Fernando vino a parar a una pregunta por la conversión. Creo que ahí es donde hay un hilo importante entre los tres que hablaron, porque cuando Leandro habla del amor, cuando toma las cosas por ese sesgo tan vivo del amor, es una conversión del amor en las formas comunes que conocemos del amor, las formas del amor que Lacan llamó las que conducen a los desastres del amor, que sobreabundan. La conversión es de una forma de amar, aprender a amar, porque en realidad todo ese ruido sobre el amor es la búsqueda de ser amado. Y en realidad lo difícil, la conversión es a encontrar lo real en el amor. Y yo le agradezco muchísimo a Leandro la lectura que ha hecho, y por un lado me conmueve, me vuelve a conmover eso que él leyó, que quizás yo no lo vuelvo a leer muchas veces, no vuelvo a leer mis libros en general, a veces voy a buscar cosas, pero esa lectura de Leandro va al nudo de la conversión. Conversión, decía Fernando, hay muchos tipos de conversión. Pero para hablar de conversión, se habla de un antes y un después. Algo se ilumina para uno. Y para no todo el mundo es lo mismo lo que se ilumina. Es decir, sería un tema enorme ese de la conversión,
pero yo voy a hablar simplemente de la conversión, de un amor que suele terminar en desgracia, de un amor sufriente, de un amor perturbado, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que el mundo existe, el amor es un fenómeno humano. Entonces, la conversión a un amor real que incluye el odio. No podría agregar nada al comentario de Leandro sobre esto. Es un comentario precioso y me ha impresionado, ¿saben qué? ¿Cómo he ido buscando eso en otros libros? Seminario 21, el 20, ¿no? Son los seminarios de Lacan que han tenido para mí más sustancia y más gusto. ¿Pero por qué? Por eso que dijo Leandro, que eso se aprende en un análisis únicamente. Es el análisis el que abre la dimensión del amor para quien se enfermó del amor. Perdón, el análisis es para quienes desean el análisis. Y entonces está ahí la dimensión del amor en juego en el síntoma. Ya lo ha dicho Miller muy precisamente. Algunos acceden al psicoanálisis por el síntoma, por el lazo sintomático con el otro, y otros por el lazo amoroso. Y entonces, cuando el amor es lo que perturba, lo que enferma, lo que angustia, lo que hace mal, ahí es donde la conversión va a ser a otra forma de amor. Después, Carlos Trujillo dijo algo, y es en la misma línea, porque cuando Carlos habla de eso que arde, ¿no? Creo que él dijo, a ver, anoté por acá algo, pero no sé dónde, ¿no? Él habló algo de eso que ese ardor, lo que arde en la historia argentina, lo que arde en el psicoanálisis, lo que arde de una mujer, es verdad, que quizá eso fue, yo soy la primera sorprendida de haber escrito Querida María, no. A veces veo lo que escribí y digo, ¿cómo hice esto? No tengo la verdad la más pálida idea. Pero hubo algo muy importante que se dijo hoy, de lo cual quiero decir algo, que es que precisamente ya lo dijo alguno de ustedes y lo agradezco, yo fui enseñada, yo recibí una transmisión del psicoanálisis, por eso en mi libro La cita fallida 3, es un libro donde Massota, Germán, Argentina, y tantas cosas, pero es un libro argentino, La cita fallida 3 es sobre Argentina, y las resonancias han estado acá esta noche, sin ninguna duda. Pero quiero decir, cuando dijo recién Carlos, que se encontró con la pregunta por las incidencias clínicas, eso me estremeció, porque yo en el año 2008 preguntaba por las incidencias clínicas de una cultura, de esto de lo cual no hablamos. Y entonces, con una consecuencia que no sé de dónde me salió, porque esto no tiene nada que ver con la voluntad ni nada por el estilo, entonces con una consecuencia, me fui obsesionando cada vez más con el tema de las consecuencias clínicas. Pero tenía que investigar primero. Entonces me puse a estudiar, salió la cita 1, la cita 2, la cita 3, pero yo tenía acá una pregunta por las incidencias clínicas, y esa pregunta reforzada por mi querido Gustavo de Sal, que me hizo esa pregunta en el prólogo a la primera cita fallida. Entonces me decía, ¿vos tenés alguna idea de que esto tiene consecuencias clínicas? Todo esto que describís de la cultura. Bueno, a mí me desvelaba esa pregunta, y puedo decirles hoy, y quizás es lo único que puedo agregar, que he escrito un nuevo libro, que saldrá en septiembre de este año, que ya está terminado, estamos en los retoques finales con María Magdalena, que lee los originales permanentemente, y entonces es una gran colaboradora. Y entonces, ¿qué pasa con el libro nuevo? Ella lo sabe, cuánto me costó entrar, porque era muy difícil entrar a hablar de las consecuencias clínicas
de los movimientos de la cultura en esta América. Empecé por descartar esta América. De lo único que yo podía hablar era de la Argentina y de mi propia práctica y de mi contacto con mis colegas, mi seminario, los carteles, las reuniones que se hacían en mi casa, infinitas. Y ese contacto es el que extrañamos, cuando en realidad es cierto que con esta nueva cosa, de repente se hacen nuevos lazos. Pero una cosa es contar con los nuevos lazos y también con los antiguos, y otra cosa es estar privados de los antiguos. Entonces, mi nuevo libro es haber entrado de lleno en el tema de las consecuencias clínicas de la cultura en la práctica lacaniana. Ese es mi libro. La práctica lacaniana. Lacan está en todas partes acá. Se cita a Lacan, se conoce a Lacan, comillas, se habla de Lacan, se lee a Lacan, se practica ¿qué? ¿Cuál es la práctica lacaniana en Argentina? Era una aventura descomunal, porque la verdad es que fue encontrar el surco por donde trabajar con esto, muy difícil. Les digo, para mi alegría particular, compartiré cuando salga el libro, que he descubierto, he construido, o se me ha ocurrido, o me ha sucedido, descubrir algo que yo llamo el humanismo ético. Solamente lo digo y corto acá porque sé que poco tiempo y no me gusta abusar del tiempo. Entonces, ¿cuál es la cuestión del humanismo ético? Un humanismo que es condición necesaria pero no suficiente para la práctica que hacemos en Argentina. El psicoanálisis privado, la salud mental, el psicoanálisis está en todas partes, en la cárcel, el poder judicial, las escuelas. Psicoanálisis lacaniano, también es lacaniano por todos lados. Pero sobre todo hay lacanianos donde no hay plata, donde hay pobreza, donde hay miseria incluso. Hay práctica lacaniana en todo registro de la cultura. Acuden a la práctica lacaniana y se tiene una práctica lacaniana con ilustrados, letrados e iletrados. Esa clasificación casi cómica que hice yo en la cita fallida. Vienen a vernos todas las formas de la vida posibles, sociales, económicas y políticas. La práctica lacaniana está en la cultura, no solo en Buenos Aires, por eso mi felicidad tan grande de escuchar hoy a Fernando, a Leandro y a Carlos. Es felicidad lo que me da. Yo sé, yo tengo una inmensa curiosidad y tengo mucho registro, está en el libro, en la cita 3, eso. Una enorme curiosidad por cómo se movilizó el psicoanálisis lacaniano desde que Mazzotta empezó su transmisión. He escrito sobre todo esto. La única novedad que les quería aportar es que he construido la idea de un humanismo ético como condición necesaria, no suficiente, de una práctica lacaniana. Y digo más, este humanismo ético puede ser algo que conduzca a una verdadera práctica como la que yo tuve la suerte de atravesar y de la que doy testimonio en Querida María, pero también el humanismo ético, tan ético como sea, puede ser un obstáculo a una práctica lacaniana. Creo que he puesto ante ustedes de una manera absolutamente insuficiente el último trabajo que hice, y que les puedo contar que el que ya estoy haciendo, el nuevo, el otro, es sobre el amor. Realmente es un tema con el que tengo una deuda,
porque hasta ahora lo he leído pegada a los textos de Lacan, lo he leído en mis libros de alguna manera, como esta noche se hizo bien evidente, pero todavía tengo para, si la vida me da la oportunidad, mi próximo tema, en el que ya estoy trabajando, es el gran tema del amor, pero bajado lo más posible a algo muy real. Bueno, acá. Bueno, muchas gracias, Carmen. Es un placer escucharte como siempre. Y ahora quienes quieran participar en la conversación serán bienvenidos. Escriben en el chat, les habilitamos el micrófono. O si Carlos, Leandro y Fernando quieren comentar algo, también. Beatriz. Sí, para romper el hielo y darle un poquito... la verdad que los tres tomaron el tópico del amor, como dice Carmen, Fernando desde otro lado, cuando habló, bueno, del amor al psicoanálisis, ¿no? Que creo que es algo que Carmen sabe, lleva en las venas, también como transmitir eso, pero la verdad que Leandro... Me salió un aplauso cuando terminaste tu exposición. Gracias. Creo que es el carozo del como diría Spinetta, ¿no? El carozo del durazno, ese durazno sangrante. Y nada, y para seguir rompiendo el hielo, hay una frase que a mí siempre me divirtió mucho en Lacan, y que creo que a Carmen también le debe haber divertido, que es cuando dice, y tomando las mujeres fuertes, no sé por dónde anda Fernando, él dice, habla de las romanas, ¿no? Que envenenaban a sus maridos, caían como moscas, decía él. Mejor dejémonos engañar con Dios, decía él en ese momento, pero con el otro, ¿no? Se refería. Y bueno, en este momento que sitúa un poco Leandro, y ese trance, ¿no? En el amor con Vicente, tomo esto como un relato, no lo tomo como... aparecen esos dos momentos, ¿no? Donde ese no poder engañarlo, por decir así, agobiaba, hasta que llegó un momento donde sin él no podía escribir. O sea, ya pudo engañarlo con el otro. Bueno, tuve el gusto de conocer a Vicente, tuve el gusto de conocer a Carmen, y va un beso, y me encantó ese pedacito que tomaste, Leandro, que quizá otros no lo hubiésemos podido abordar. Gracias. Gracias, muchas gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro. Bueno. El tema de hablar es uno de los grandes temas que tenemos. Es un tema... voy a ser breve porque, sin duda, como dijo Beatriz, ¿no? Recién, fuerte era femenina. Hay tanto ahí en esa frase de Madariaga que yo amo y que me alegro muchísimo que Fernando la haya traído. Sí, claro que sí. Sí, hay algo con lo femenino que hay que leer de otro modo, que hay que aprender a leer. Después están el ardor, lo que bulle. Otra excelente lectura de Carlos, pero cuando Leandro hace esta conjunción de algo vivido con el texto de Lacan, ¡uf! ¡Qué cosa tremenda hace Leandro, realmente! Pero, muchísimas gracias, Beatriz, fue un gustazo escucharte, verdaderamente. Yo quiero mucho a Beatriz y a mí también
Nos conocemos de muchísimo tiempo. Beatriz era muy chiquita, yo era joven cuando nos conocimos. Entonces, digo, una dificultad es hablar. Ahí tienen, todos en silencio. Hay una dificultad enorme. Hay miedo al otro, miedo al otro. Están las lenguas trabadas. Esto es lo que pasa y que a mí me inquieta terriblemente, y las consecuencias clínicas tienen que ver con esto. No hay ninguna duda. Es uno de mis temas. Estoy dando el seminario 11 y está este otro, pero entre nosotros, el otro tiene una dimensión descomunal. El saber está en el otro, siempre. Entonces, no hablamos nunca en castellano. Yo empecé el seminario de este año y solo voy a contar esto, con un pequeño texto de Gabriela Mistral, donde dice que los sudamericanos, Gabriela Mistral, poeta chilena, fue premio Nobel de Literatura en el 45, murió en el 50 y pico, en el 45, y ella dice, por favor, le dice a los sudamericanos, por favor, ¿qué hacen que tienen esta admiración por la reflexividad de la lengua francesa? Que es verdad, yo leo las clases de Lacan del seminario 11, me divierto mucho reduciéndolas a una página, una clase reducida a una carilla. Me divierto mucho de extraerle el jugo a eso. Pero todavía hay acá los que creen que leer el psicoanálisis es estudiar todo lo que dice el libro. El otro día me electrizo porque arman un cártel y lo primero que ponen es la bibliografía. Hay que elegir lo que se lee. Hay que elegir y lo que a uno le gusta. Miren lo que locura digo. Porque solo el psicoanálisis se va armando en uno. Las piezas van a través del análisis, porque para hablar de psicoanálisis lacaniano hay que hablar de analizante. No hay otra vuelta. Por eso me inquietan tanto los análisis que no son, que se dicen lacanianos y no lo son, porque no hay real. Y si no hay real, no hay conversión. Y si no hay real, no hay conversión. Ese es el punto. ¿Y cuál es la conversión? Del miedo al otro a una forma de amor. Al psicoanálisis, habló alguno de ustedes de la transferencia. La transferencia analítica, dice Lacan en el seminario de la transferencia, estamos ahí para que aprendan a amar, para que aprendan a amar. ¿Cómo van a aprender a amar si no se entra en una dimensión de real en los análisis? Bueno, esto es común, es común. 10 años de análisis, 20 años de análisis, 30 años de análisis. Eso es común acá en la práctica llamada lacaniana. Es común, doy testimonio de eso. Tengo más de 50 años de práctica. De aprender la práctica, eso lleva muchísimo tiempo. Pero no es el problema de ese tiempo, es el problema de que sea el tiempo de una conversión. Si no hay conversión, tenemos la lengua atada. Entonces, todos cuando encontramos que tenemos la lengua atada, que le tenemos miedo al otro, quiere decir que hay que darle más vueltas al análisis para encontrar esa conversión, de perder el miedo al otro y de encontrar la propia palabra en uno. Eso es la conversión. Es encontrar una palabra que sea de uno. El amor es un decir singular. Cuando tocamos amor del lado de lo real, ahí entra la singularidad, un decir. Del decir, Lacan dice que es una proposición no solo inesperada, única. Lo dice en algún lado, no recuerdo dónde. El decir es una proposición única, singular, de uno solo. Hay que llegar ahí en los análisis, pero entonces ahí es donde uno suelta su lengua. Yo pasé años sin poder abrir la boca, años creyendo que todo lo que escribía era basura y tirándolo al papelero. Cada vez que leía, me acuerdo, leía el que me obsesionaba era Laurent, porque Miller todavía, como dice él, que él va con pata de elefante, que él va deglutiendo cosa a cosa, el Miller con el que me he formado y me he analizado. Pero cuando leía los textos de Laurent, que son más complicados, más difíciles,
Yo decía, eso es escribir psicoanálisis. Entonces, lo que yo escribía, a la basura. Sin embargo, cuando pude atravesar el análisis, finalmente pude escribir, pero pude desatar mi lengua. Yo me acuerdo que cuando escribía La salvación por el síntoma del primer libro, me paseaba por mi casa y decía, ¿cómo se me ocurre hablar de la antigüedad en estas épocas, en estos tiempos? Y sí, claro que había que hablar de eso. Era de lo único que yo podía. Yo quería hablar de eso. Y hablé de eso 1000 veces. Ahora el libro nuevo tiene un trabajo sobre el humanismo, empezando por el humanismo clásico. Hay que leer mucho, no tenerle miedo, pero lectura elegida, lectura gozada, lectura disfrutada, lectura con mucho tiempo. Hay que soltar la lengua en el análisis, pero la lectura nos tiene que acompañar siempre, porque en la lectura se va desatando la lengua. Cuando uno se atreve a leer, ¡ah, qué bueno esto! Y entre esas pequeñas luces, yo siempre le digo a quienes me piden bibliografía, jamás van a obtener de mí una bibliografía, nunca. Entonces le digo, mira, vos tenés muchos libros en la biblioteca. Lo que podés hacer es ir a buscar algún libro y tenés que ir a buscar como cuando vas a buscar hongos para tu cacerola en el bosque, o cuando vas al bosque a buscar flores. Las elegís. Busca en el libro lo que te gusta, lo que te llega, lo que se te junta con otra cosa que leíste, lo que te anima, lo que te interroga. Hay que buscar un ardor en la lectura, si no, pobre. Entonces, si algo yo quiero hacer, lo que tengo de vida, es transmitir eso, Hay que soltar las lenguas, como dijo, con esto termino, Gabriela Mistral, la pobre lengua castellana la tenemos arrinconada, dice, es como la amante aferrada al señor de la cual es amante. Está aferrada a uno ahí, pero degradada. Ella dice como la mujerzuela agarrada ahí donde alguien la reconoce de alguna manera, degradada. Ahí está la lengua castellana tirada al costado. Recuerdo lo que repetí 1000 veces cuando era chica. Claro y límpido, raudal es la lengua castellana. La lengua castellana, es verdad, tiene una trampa. Va por el lado siempre del ser y del amor. El amor al ser, el ser del amor, va para la desdicha, directo. Pero justamente esa es la lengua que gracias a Freud, gracias a Lacan, gracias a Miller, gracias a todos los que intervienen en la formación de los analistas, que acá hay muchos que intervienen en la formación de los analistas, los que han hablado esta noche. Y entonces eso tiene que ser que se suelten las lenguas. La verticalidad del otro hace daño. Y detrás de cada uno que está la transmisión, fíjese si no tienen al otro más grande siempre. Una cosa es la transmisión de una enseñanza. Y obviamente que hay el saber tiene lugar. Y que evidentemente que la formación europea que tuvieron Freud y Lacan produjo estos efectos fabulosos. Y de los europeos, 16 siglos de cultura antes que nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a hablar, aprender a aprender sin convertirnos en mudos. Tenemos que leer, estudiar muchísimo, sin quedarnos mudos. Discúlpenme, pero como se quedaron todos mudos, me dieron la oportunidad de decir esto. Muchas gracias. Bueno, se desataron algunas lenguas, Carmen. Muy bien, pero les agradezco que me hayan permitido decir esto, porque es un fenómeno absolutamente común. Sí, agradezco a todos los que hablan, y a los que no hablan también,
me dirijo a todos, les ruego que hablen en el sentido de que desaten sus lenguas, nada más. Después cada uno es libre de hablar si quiere, si no quiere, no es que supongo que todo el mundo tiene que estar hablando, pero sí que hay un efecto de mudez muy grande en Argentina, un efecto de mudez muy grande. Más complejo el tema, ahora no puedo seguir. Gracias, María. Bueno, pidieron la palabra Damián Lequis y Fernando Belenda, pero estoy viendo que Laura tiene la manito levantada, ¿puede ser? Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a los que presentaron el libro. Una emoción muy grande encontrar presentadores que han leído el libro y que nos han podido transmitir su lectura. Es un lujo, no es algo a lo que estoy habituada, a que encontrar un sujeto que lee. Así que les agradezco mucho a los que lo han presentado, a quienes los invitaron. Cuando los escuchaba pensaba, ¿de dónde salieron? Que no los conozco, los quiero cerca. Y Carmen, si no entendí mal, decías que tu próximo libro es sobre el amor. Y después de haber dado tantos años seminarios, que nos has presentado el seminario 20, que escribiste Un amor menos tonto, ¿qué te convoca a continuar a hablar sobre el amor? ¿Qué pasa con ese tema que está ahí pendiente? Así que si nos puedes decir algo de qué te convoca nuevamente sobre el amor, eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Laura. Carmen, ¿querés contestarle? Ah, sí, puedo. Laura, me convoca esto mismo que estamos hablando, que cuando tú hablas con mi querida Laura y mi querido Juan, son mis amigos hace muchos años, y Laura es psicoanalista también, es colega. Entonces, no, digo, Laura, ¿sabes qué me convoca? Esto mismo de la mudez, porque la mudez indica que la conversión del amor no se ha producido. Entonces, si hay mucha mudez es porque hay que hablar del amor, pero de una manera más sencilla, con la lengua castellana. Ahora voy a escribir un libro sobre el amor con Lacan en lengua castellana. En lengua castellana. Lacan dijo, yo hablo la lengua francesa y trato de aprovecharla lo más que puedo, pero si tuviera otra lengua, diría otra cosa. Bueno, yo quiero decir otra cosa sobre el amor, enseñada por Lacan y por todos los que me transmitieron el psicoanálisis. Yo siempre digo que soy una enseñada, yo no inventé nada, pero verdaderamente quiero transmitir el amor en lengua castellana. La enseñanza de Lacan en lengua, ¿qué quiere decir? A mi manera. Así. Bueno, Fernando y después Damián Lequis. A ver, Damián. Hola, ¿se escucha? Pero, Fernando, si me permitís, es algo muy cortito, entonces después te dejo la palabra. Primero que nada, bueno, también quiero agradecer, un placer escucharla, Carmen, como siempre. La verdad es que ese modo de transmisión, voy a utilizar una palabra que recién dijo, ¿no? Eso tan vivo, ¿no? Que a todo el mundo conmueve. Realmente es un placer volver a escucharla. Quiero agradecerle mucho, agradecerle a Leandro, a Fernando y a Carlos, que también hicieron unas presentaciones muy interesantes, y en relación justamente a esto que planteaba Carmen, de los efectos de lengua muda, de lengua trabada, lengua atada. Recuerdo, yo participé en el cártel que mencionó Carlos, y recuerdo ahí una intervención de Carmen en el sentido de lengua de madera, que en un momento que nos resonó a todos también. Bueno, ante ese efecto de lengua trabada, de lengua de madera, como dice, efecto clínico de la cultura,
yo lo que noté en las presentaciones que me encantaron de los tres, de Carmen, de Fernando y de Leandro, es justamente algo así como, ante ese efecto, la lectura del libro de Carmen, de lo que Carmen escribe, los hizo hablar y los hizo hablar de ellos. De alguna manera, me parece que dieron testimonio de cómo los tocó de alguna manera ese libro y los hizo, y todos plantearon algo personal en relación al efecto de lectura de la obra de Carmen. Entonces, quiero rescatar eso y me parece que ahí hay un efecto clínico, por decirlo así, de destrabar lenguas. Y bueno, es nada más que eso, un placer participar. Y bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Damián. Verdaderamente, es lo que dijo Laura. Todos los que van hablando, sí, es un efecto de lectura poder hablar. Es lo que yo estaba tratando de decir. Cuando uno lee hay un efecto de palabra. Uno habla de lo que lee. Ahora, cuando uno se cree que el psicoanálisis hay que estudiarlo como una teoría, yo repito, el psicoanálisis no es una teoría, es un discurso, es un lazo de discurso. Es la transferencia, es algo tan diferente. Muchísimas gracias, Damián. Muchas gracias. Carmen, Fernando, soy. Primero, si vas a trabajar el tema del amor, te quiero contar que nosotros acá en Corrientes, en el año 1959, un grupo de gente se juntó antes del seminario de Lacan sobre el banquete de Platón, se juntaron a hablar sobre el banquete de Platón. A mí me pareció una cosa muy graciosa. Entonces nosotros, emulando eso, hicimos en una librería, en la librería Capítulo 1, hicimos unos encuentros de psicoanálisis en la ciudad, y donde trabajábamos el banquete de Platón, pero lo articulábamos con de qué hablamos de amor, de qué hablamos cuando hablamos de amor de Raymond Carver, ¿no? Que sería como traer el amor del top de la filosofía a la cosa cotidiana de los cuentos de Carver, de Raymond Carver, ¿no? Te recomiendo que si vas a trabajar ese tema, lo toques. Pero una cosa que te quería preguntar es si Laurent dice en un momento dado que el análisis es como el pasaje, si bien no es una narrativa, el pasaje es como de una novela, de la novela familiar del neurótico, digamos, el pasaje a la estructura de un cuento. Y yo pensé así, empezar mi presentación de tu libro, ¿no? Como que había algo del estilo de literatura en tu libro, ¿entendés? O sea que no había solamente algo como que alguien puede contar su vida, digamos, como un paciente, digamos, o como un analizante, sino como, digamos, alguien que impuso un estilo ahí en eso. Y después me corregí porque dice, no es un cuento en realidad, es como la estructura de una novela, pero tampoco es una novela. Y entonces la idea es como lo que me parece a mí que le rindo homenaje quizás a él, a Piglia, cuando él, quizás lo más lindo de Piglia sean estos cuadernos de Renzi que él hace como crónicas, ¿no? Y me parece que el libro tiene ese aire de crónica, donde es como un viaje, ¿no? Y fíjate, vas a ver que en la parte tuya en Francia, donde aparece tu análisis en Francia, en París, de alguna manera resuena con lo que vos comentás de la Biblioteca Internacional cuando hicieron, o en el Centro de Descartes, no me acuerdo, sobre el tema de la novela Rayuela, los 20 años de la novela Rayuela, ¿no? ¿Pero por qué? Porque me parece que en la novela Rayuela, en algún momento, te aclaro, en algún momento me pareció extraordinaria, casi me vuelvo loco con la novela Rayuela, pero hubo un momento donde me pareció ver en la novela Rayuela que jugaba un poco con el deseo de los argentinos de esa idea de París, 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 y como de despreciación de lo nuestro, digamos, ¿no? Como en vez de llamar le llamaba a poner los nombres en París a una vagabunda, ponele, ¿no? Que nos parece como fantástico. Y yo creo que por eso fue que yo tomé lo de Canal Feijó, que es un santiagueño que se va a Buenos Aires y ve eso. Y que quizás tenga una consecuencia, Carmen, a lo mejor mi humilde opinión en eso, es que yo lo que veo es que no solo no hablamos entre nosotros por ahí, sino que
tampoco aparecen en los más media psicoanalistas que, por ejemplo, con el tema de la pandemia, como si ni siquiera se los consultara, ¿no? Como si parecía una especie de lengua tan hermética en algún punto que hizo que tampoco nos hiciéramos así, que nos pregunten, a ver qué pasa. Perdón. Sobre esto te agradezco mucho todas estas cosas. Y además vos la cultura argentina la tenés ahí atravesada en vos. Sí. Se nota. Eso me sentí identificado con vos en el libro. Claro, bueno, pero sabés mucho más que yo. Yo lo que bueno, pero vamos a decir esto. ¿Sabés qué? Yo no querría ir jamás a la televisión, nunca, nunca, nunca. El discurso analítico no se puede popularizar. Yo he visto cuando se hablan psicoanalistas en la televisión pública o en alguna, ahora no, pero en alguna época era frecuente encontrar a los psicoanalistas. Es un diálogo de sordos, porque el psicoanálisis tiene millones de versiones. El psicoanálisis se ha ido resemantizando a medida que ha ido pasando, pero cuando estamos en el discurso de Lacan, en el de la conversión posible a lo real, no quiero saber nada, esa es mi posición personal, ¿no? Podrías tener otra, pero mi posición, jamás querría hablar en la televisión, nunca, porque ese es un discurso que se banaliza automáticamente, es imposible entrar en el discurso común de esa manera salvaje. ¿Qué vamos a transmitir? Donde el discurso común arrasa, y sobre todo que acá tenemos el problema muy particular. En Argentina tenemos lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno, en una mezcla infernal. Y todo eso que tiene apariencia de hipermodernidad tiene por abajo el gauchito Gil, cualquier cosa. O sea que quería agradecerte tu palabra una vez más, claro. Y darte mi idea sobre la televisión, sobre los más media. Claro. Otra cosita, aprovecho que me dieron pie, aprovecho. Con respecto a la... bueno, se me fue lo que estaba por decir, se ve que no era tan bueno. Bueno, después te la damos de vuelta la palabra. Sé que Sandra Arias quería decir algo, ¿por dónde anda? María, ¿tenés a Sandra? Sí. Acá estoy. Hola, buenas noches a todos. Estoy un poco emocionada. Para mí es un placer estar acá mirando a Carmen. No formo parte directa de lo lacaniano, pero sí formo parte de lo que es la vida de Carmen y Carmen de la mía. Estoy enormemente agradecida de haberla conocido. Yo he sido paciente de ella desde hace más de 20 años, ahora hace unos años que no nos vemos, fuimos, vinimos. Y Carmen, me encanta verte, me encanta ver cuando te pones aguerrida, me encanta escucharte, me encanta haber aprendido tanto de tus libros. Estaba buscando y tengo la primera edición autografiada, y bueno, tengo Semblantes de Occidente y así otros tantos, y no solo pude aprender a partir de escuchar mi palabra con vos, sino que tus libros también me acompañaron mucho. Así que un placer verte, un placer escucharte, y bueno, muchas gracias por permitirme estas palabras. Bueno, muchas gracias, Sandra. Realmente muy lindo escucharte, porque es verdad que vos no estás en el campo del psicoanálisis, pero sos una gran lectora. Y eso es verdaderamente, esto es fantástico oírlo, porque un análisis hace un lector, necesariamente. Uno en el análisis aprende a leer y después puede leer muchas cosas, sí. Sorprenderse de lo que lee también. Muchas gracias, sí. Sandra. A vos, Carmen, a todos. Bueno, si están de acuerdo, podríamos ir cerrando la actividad. Agradecemos nuevamente a Carlos, a Leandro, a Fernando por sus lecturas, por la actividad en conjunto. Fue un placer para nosotros seguir conversando sobre este libro, la presencia de Carmen acompañándonos también,
y a todos ustedes. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. En el Adiós. nombre de la agrupación de psicoanálisis en la ciudad también, muchas gracias a Carmen, a Fernando, Sí. a Leandro. Gracias a ustedes, ¿no? Emilio. Gracias a Carmen. Muy bien. Muchas gracias a todos y a cada uno. Bueno.